Tu casa será fotografiada del derecho y del revés. El portero, interrogado sobre cuándo entras y cuándo sales. Buscarán quién ha puesto las plantas en tu balcón si es que las tienes. Y en el registro, todo lo que puedas tener será mirado, remirado y registrado. El 7 de julio de 2010, dos mujeres quedaron para cenar en un conocido restaurante de Barcelona. Antes de esa noche, ninguna de ellas se conocía en persona hasta que un antiguo compañero de colegio se encargó de juntarlas para cenar. Una de ellas ocupa uno de los altos cargos más importantes de la política catalana. Delante de ella se sienta una mujer que guarda un secreto que ya no se puede callar más. Habían quedado para cenar porque ella necesitaba contarle a alguien toda la verdad sobre los extraños negocios que su expareja se traía entre manos. A medida que ella va hablando, su interlocutora se va dando cuenta de que lo que está escuchando tiene el potencial de cambiar para siempre la historia de España. Lo que una de ellas no sabe es que unas horas antes, un detective privado había escondido una grabadora en el centro de flores que preside la mesa. Tan solo unas calles más abajo, en un despacho de Barcelona, se estaba grabando una conversación que haría caer a la familia más poderosa de Cataluña. Ambas mujeres habían puesto en marcha los engranajes para la caída de Jordi Pujol. El 23 de noviembre de 2020, un camión de reparto salió del madrileño barrio de Serrano con dirección a un almacén de Vallecas. Dentro del vehículo se transportaban unos documentos muy importantes que la justicia había ordenado devolver. De camino a su destino, el vehículo se detuvo en un semáforo de la avenida Entrevías. Mientras el conductor esperaba a que el semáforo se pusiera en verde, un vehículo todoterreno, de color negro y con los cristales tintados, pisó el freno junto a su coche. Le habían tendido una emboscada. Bajaron 4 con el rostro tapado por pasamontañas. Uno se puso al lado de mi ventana y otro al lado de la del copiloto apuntándome con las armas. Empezaron a golpear con fuerza las ventanillas y a gritar para que abriera. Cuando abrí, me arrastraron fuera y me dijeron que me pusiera de espaldas. Uno subió a la furgoneta y los otros 3 al todoterreno, y les perdí de vista. Unos días después del robo, se encontró en Getafe la furgoneta completamente calcinada. Este cargamento tan especial que llevaba la furgoneta, combinado con la profesionalidad de los atracadores, hacía pensar que esto no era un atraco más. La furgoneta transportaba ordenadores portátiles, teléfonos móviles y discos duros, y en general toda la documentación del caso de corrupción más importante de la historia de Cataluña. Cataluña cambió para siempre el 25 de julio de 2014. Jordi Pujol, el hombre que había sido presidente de la Generalitat de Cataluña durante más de 23 años, confesó públicamente que su familia mantenía oculta una fortuna en cuentas en el extranjero desde hacía varias décadas. Esta confesión fue el detonante de lo que pronto se conocería como el caso Pujol, la investigación por el presunto origen ilícito de este dinero que la familia Pujol tenía en cuentas en el extranjero. Esta confesión manchó para siempre el legado de la figura más importante de la historia catalana reciente. Jordi Pujol i Soley ganó sus primeras elecciones autonómicas en 1980. A partir de esas elecciones, Jordi Pujol se consolidó como el indiscutible e incontestable líder de la política catalana durante los 23 años que estuvo al frente de la Generalitat. Convergencia Democràtica de Catalunya, el partido de Jordi Pujol, fue una herramienta clave para la construcción del dominio absoluto de Pujol sobre toda la administración catalana. Jordi Pujol fundó Convergencia en la clandestinidad, todavía en tiempos del franquismo. En muy poco tiempo, el partido de Jordi Pujol se convirtió en la gran fuerza dominante dentro del catalanismo político. Además de este gran poder dentro de Cataluña, Convergencia gozaba de una gran influencia en la política nacional gracias a su papel como partido bisagra dentro del Congreso. Este gran poder de Convergencia dentro del Congreso le permitió a Jordi Pujol someter a su voluntad a los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. Jordi Pujol se retiró de la primera línea de la política en el año 2003.
Las elecciones del año 2003, las primeras en las que Jordi Pujol no concurrió como candidato, tuvieron como resultado un cambio de ciclo para Cataluña. Convergencia perdió las elecciones y fue derrotada por el Tripartito, una coalición de partidos de izquierdas liderada por Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y uno de los grandes enemigos políticos de Pujol. El gobierno del Tripartito había puesto fin a 2 décadas de gobiernos de Convergencia, y Cataluña cambió mucho tras el fin de la era Pujol. En el año 2008 dio comienzo una crisis financiera sin precedentes que desencadenó una crisis de deuda pública por todo el continente europeo. En el caso de España, la crisis económica de 2008 se tradujo en grandes recortes en sectores básicos del estado del bienestar. Desde el catalanismo político se culpó de estos recortes al gobierno central, que en el peor momento de la crisis estaba presidido por el conservador Mariano Rajoy. Esta retórica fue generando un clima de confrontación dentro de la sociedad catalana contra el gobierno central, lo cual desembocó en un gran aumento del independentismo como solución a los males que asolaban Cataluña. En el año 2014, el presidente Artur Mas, sucesor de Pujol al frente de Convergencia, selló una alianza histórica con Esquerra Republicana de Cataluña para convocar una consulta sobre la independencia de Cataluña que estaría convocada para el 9 de noviembre de ese mismo año. En un ambiente más tenso que nunca y con una consulta sobre la independencia en el horizonte, una noticia marcó un antes y un después en la historia de Cataluña. El 25 de julio de 2014, los abogados de Jordi Pujol enviaron un comunicado de prensa dirigido a todos los medios de comunicación. En este comunicado, Jordi Pujol confesaba que tanto él como su familia habían mantenido oculta una herencia en el extranjero desde hacía varias décadas. Mi padre, Florenci Pujol, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero, que no se hallaba regularizado en el momento de su muerte, en septiembre de 1980, fuera destinado a mis 7 hijos y a mi esposa, puesto que él consideraba errónea y de futuro incierto mi opción por la política. Lamentablemente, nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia. Expongo todo esto con mucho dolor por lo que significa para mi familia y para mí mismo, pero sobre todo por lo que puede significar para tanta gente de buena voluntad que pueden sentirse defraudados en su confianza, a la cual pido perdón. El comunicado contó de inmediato con el rechazo unánime de toda la clase política. Aunque en algunos sectores del independentismo se agitó el bulo de que todo eso era un montaje, Jordi Pujol tampoco contó con el respaldo ni de la Generalitat ni de su partido. El 30 de julio, Artur Mas anunció que Jordi Pujol había renunciado a todos sus cargos honoríficos en Convergencia y a todos los privilegios que le correspondían por haber sido presidente. De la noche a la mañana, Jordi Pujol perdió su tratamiento protocolario de molt honorable señor. Y además de perder su tratamiento protocolario, Jordi Pujol perdió su pensión anual de 82.100 euros, su coche oficial y su despacho del Paseo de Gracia pagado por la Generalitat. Tras este anuncio de Artur Mas, uno de sus más queridos discípulos políticos, Jordi Pujol dejó de ser de inmediato un molt honorable señor y volvía a ser un ciudadano normal. Lo cierto es que este comunicado dejaba más preguntas que respuestas. La opinión pública no le dio mucha credibilidad a la explicación oficial de que el dinero procedía de una herencia y que nunca se había encontrado el momento de regularizarla. Para muchos, resultaba incomprensible que Jordi Pujol, una persona de incuestionable olfato político, hubiera elegido un momento tan malo para hacer esta confesión. La única explicación posible era que Jordi Pujol eligió ese momento y no otro porque no tenía más remedio que hacerlo. A principios de julio de 2014, el diario El Mundo se hacía eco de una filtración según la cual Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, y 4 de los hijos del matrimonio habrían hecho 11 ingresos en un banco de Andorra durante las Navidades de 2010 por un valor de 3,4 millones de euros. Esta portada de El Mundo representaba la culminación de 2 décadas de rumores en torno a los negocios de la familia Pujol. Unos rumores que habían empezado a tomar cuerpo en septiembre de 2012 cuando la policía empezó una investigación en torno a los negocios del mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.
La policía había iniciado esta investigación a raíz de la denuncia de una mujer muy cercana al primogénito, quien aseguraba que había visto al mayor de los Pujol transportar a Andorra una mochila cargada de billetes de 500 euros. Un cerco cada vez más estrecho en torno a los Pujol, sumado a las revelaciones que había publicado la prensa, precipitaron los hechos y forzaron la confesión pública del expresidente. Una década después de la confesión pública de Jordi Pujol, el caso todavía está abierto y a la espera de una sentencia que ponga punto y final a todos los interrogantes que se abrieron en aquella mañana de julio de 2014. El tiempo todavía no nos ha dado ninguna respuesta, pero sí que nos ha dado una gran cantidad de piezas con las cuales podremos recomponer el gran puzzle que nos explicará la caída del hombre más poderoso de la historia catalana reciente. Lo cierto es que para comprender la historia del caso Pujol no basta con comenzar en 2014. Para entender el origen del caso Pujol, tenemos que retroceder muy atrás en el tiempo. El Tagamanent es un pico de 1055 metros de altura situado cerca de Barcelona. Una mañana del año 1940, un joven Jordi Pujol, de tan solo 9 años de edad, emprendió la subida a la montaña acompañado de su tío, Narcís Pujol. Desde lo más alto de la montaña, tío y sobrino solo vieron una Cataluña completamente en ruinas. Había pasado menos de un año desde que terminó la Guerra Civil. Tan solo unos años antes, el tío de Jordi Pujol había sido hecho prisionero por su afiliación a Esquerra Republicana. Fue justo en ese momento, ante ese paisaje de casas vacías y de campos yermos, cuando el joven Jordi Pujol se dio cuenta de que su destino era ser presidente de Cataluña. Mi programa como ser humano, el programa de mi vida, es ese que arranca en el portal del Tagamanent, Construir Cataluña. Jorge Juan Ramiro Pujol Soley nació en Barcelona un 9 de junio de 1930. Sus padres le pusieron ese nombre en honor a Sant Jordi, patrón de Cataluña. Los primeros años de la infancia de Jordi Pujol transcurrieron en la pequeña localidad de Premià de Dalt. María Soley tenía tan solo 19 años cuando nació Jordi. Su padre, Florenci Pujol, tenía tan solo 23. María procedía de una familia de payeses, y Florenci era el hijo de un fabricante de corchos arruinado. Florenci era una persona de muy buen ojo para los negocios. Florenci empezó a trabajar a los 17 años, primero como mozo de almacén y luego como botones de un banco. Mientras miraba cómo trabajaban sus compañeros del banco, Florenci aprendió muy rápido a desenvolverse en el mundo de las finanzas. Nada más cumplir los 23 años, Florenci le pidió un préstamo al banco y empezó a operar en bolsa. Esta actividad le fue muy bien y pronto se pudo establecer por su cuenta. Por aquellos años, a Florenci se le conocía como el Pujolet de la bolsa, debido a su baja estatura. Aunque el hogar de los Pujol era un hogar catalanista, Florenci decidió matricular a su hijo en el Colegio Alemán de Barcelona. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el pequeño Jordi, como el resto de los compañeros del colegio, estaba obligado a empezar las clases diciendo Heil Hitler y Viva España. No obstante, fue en el colegio alemán donde Jordi Pujol descubrió su interés por los idiomas. Jordi Pujol empezó a estudiar catalán por correspondencia en 1942, cuando su uso oficial todavía estaba prohibido. Además de castellano y catalán, Jordi Pujol habla alemán, inglés, francés e italiano. Pujol siempre se destacó como un buen estudiante. Consiguió sacarse los 2 cursos de bachillerato en un solo año y aprobó el examen nacional de acceso a la universidad a la primera, estudiando solo durante los meses de verano y con matrícula de honor. Fue así como, con tan solo 16 años, Jordi Pujol empezó a estudiar la carrera de medicina. Durante sus años de universidad, Jordi Pujol atravesó una profunda crisis personal. Le entran dudas de si realmente quiere ser médico. Algunas personas de su entorno llegaron incluso a pensar que Jordi Pujol quería meterse a cura. Es un momento en el cual nuestro protagonista encontró refugio en sus 2 grandes pasiones, el catalanismo y el catolicismo. Empezó militando en el grupo Torras i Bages, del cual se salió después de la detención de varios de sus miembros. Poco después, Jordi Pujol entró en el CC, un movimiento antifranquista, catalanista y católico. En el CC, Jordi Pujol y sus compañeros iban por los pueblos a hablar de Cataluña. Los encuentros del CC siempre eran clandestinos. Eran años de trabajo en secreto en los que ser catalanista tenía el riesgo de acabar en la cárcel. Es también por esta época cuando Jordi entró en la cofradía de la Virgen de Montserrat de Virtelia, una cofradía muy vinculada al catalanismo católico.
En Virtelia, Jordi conoció por primera vez a una mujer fundamental en su vida. Esta mujer se llamaba Marta Ferrusola. Marta era una joven alta, hija de unos tenderos del barrio de l'Eixample de Barcelona. Jordi y Marta tenían la misma edad. Con la excusa de ir a recoger a su hermana en coche, Jordi recogía siempre también a Marta. Al principio, Marta no era receptiva. Siempre contaba que cuando era soltera, se había hecho el propósito de no casarse nunca con un hombre que se llamara Jordi, que fuera médico y que fuera más bajo que ella. En sus memorias, Jordi recuerda el día que se declaró a Marta. Me declaré en Túria, un café de la Rambla de Cataluña que ya no existe. Había introducido en el bolsillo superior de la americana unos apuntes con lo que tenía que decir, solo que en esta ocasión no se hizo necesario sacarlos. Antes de dar por terminada la declaración, le dije a mi futura esposa que yo tenía una pasión primera y fundamental, que era Cataluña, y que por tanto habría momentos en los que el país pasaría por encima de la familia, y que por ese motivo quizás algún día iría a la cárcel. Jordi Pujol y Marta Ferrusola se casaron en Montserrat el 4 de junio de 1956. Al final de la ceremonia, Jordi Pujol pronunció un discurso en el que volvió a dejar claro que sus dos amores eran Cataluña y Marta, por ese orden. Marta Ferrusola siempre fue una presencia muy influyente dentro del proyecto político de Jordi Pujol. Fue militante de Convergencia desde su creación hasta su disolución, y sus consejos siempre fueron muy tenidos en cuenta por su marido. En 1958 nació su primer hijo, Jordi Pujol Ferrusola. Al cabo de un año nació la segunda, Marta. Unos años más tarde llegarían otros 5 hijos al matrimonio: Josep en 1963, Pere en 1965, Oriol en 1966, Mireia en 1969 y el más pequeño, Oleguer, en 1972. Al terminar la universidad, Jordi decidió que no se quería dedicar a la medicina. Optó, en cambio, por seguir los pasos de su padre dentro del mundo de los negocios. Por aquellos años, una de las grandes obsesiones de Jordi Pujol era que Cataluña necesitaba tener un gran banco catalán. La oportunidad de crear este banco le llegó gracias a su padre. Cuando Jordi terminó la carrera de medicina, Florenci decidió encargarle la gestión de unos laboratorios que acababa de comprar. Para la sorpresa de Florenci, su hijo resultó ser un gran gestor, y estos laboratorios generaron unos grandes resultados. Este éxito le permitió a Jordi convencer a su padre para que le ayudara a comprar la Banca Dorca, un pequeño banco familiar de la zona de Olot que serviría como el germen de la futura banca catalana. La primera sucursal del banco en Barcelona estaba ubicada en el 5º piso de un edificio cuyo ascensor apenas funcionaba. Los clientes tenían que decidir entre subir a pie las 5 plantas o ser atendidos en una mesa camilla en portería. Todos los empleados de la oficina tenían que compartir el mismo teléfono y solo tenían línea porque habían hecho un empalme ilegal a su vecino, el consulado de Turquía. Los depósitos de los clientes los recogía Francesc Cabana, gerente del banco y cuñado de Pujol, quien iba personalmente con su moto a los domicilios de los clientes a recogerlos. Era lo que se conocía como la época romántica de Banca Catalana. Y aunque los primeros años fueron muy modestos, Banca Catalana creció muy rápido gracias a la compra de otras entidades bancarias. Lo cierto es que las cosas iban viento en popa en el hogar de los Pujol. Pero para la desgracia de la familia, Cataluña se cobraría muy pronto la promesa que Jordi le hizo a Marta en la tarde en la que se declaró. Todo comenzó una tarde de verano de 1959. Luis Martínez de Galinsoga, un hombre muy cercano al franquismo, había sido nombrado como nuevo director del periódico La Vanguardia. En el verano del 59 empezaron a circular rumores por las calles de Barcelona de que Galinsoga había insultado públicamente a los catalanes. Según contaban las malas lenguas, un día por la tarde, Galinsoga había ido a misa a una iglesia local de su barrio. Durante esa misa, Galinsoga habría sido testigo de cómo el cura daba la homilía en catalán. Al escuchar al cura hablando en catalán, Galinsoga se habría levantado muy enfadado y habría salido de la iglesia. Algunos de los feligreses presentes en la misa aseguraban que Galinsoga, cuando salió de la iglesia, habría exclamado que todos los catalanes eran una mierda. Este rumor acabó llegando a los oídos de Pujol, quien movilizó a los chicos del CC para organizar un boicot contra La Vanguardia. Los chicos de Pujol se pusieron a trabajar de inmediato. Por toda Barcelona rompieron diarios y los tiraron por la calle. Escribieron cartas de denuncia dirigidas a todos los anunciantes y pidieron a los lectores que se dieran de baja de La Vanguardia. Como resultado de esta campaña, La Vanguardia empezó a perder lectores y anunciantes a una gran velocidad.
Finalmente no hubo más remedio y Galinsoga fue cesado el 5 de febrero de 1960. La primera campaña de Jordi Pujol había sido todo un éxito. El boicot a la vanguardia había generado en el régimen la percepción de que había un problema en Cataluña. Para solucionar este problema, desde el franquismo se planificó una gran campaña de lavado de imagen con una multitud de actos por toda Barcelona. Este plan recibió el nombre de Operación Catalunya. El acto central de la Operación Catalunya era un concierto homenaje a Joan Maragall en el Palau de la Música. Estaba previsto que en este concierto asistiría Francisco Franco en persona. Dentro del repertorio del concierto, el Orfeó Català, que estaba a cargo de la organización del concierto, había incluido una canción que estaba prohibida desde la Guerra Civil, el Cant de la Senyera. Aunque inicialmente el franquismo había autorizado la inclusión de esta canción, poco antes del concierto se decidió prohibir la interpretación del Cant de la Senyera. Al enterarse de este cambio de planes, los chicos del CC decidieron saltar a la acción. El plan que habían diseñado consistía en que los chicos del CC se iban a infiltrar entre el público del Palau. En mitad del concierto, todos ellos se levantarían de forma coordinada para cantar de viva voz el Cant de la Senyera en frente del dictador Francisco Franco. Los chicos del CC estaban muy animados después del éxito de la campaña de la vanguardia y estaban preparados para desafiar al mismísimo Francisco Franco. Sin embargo, esta vez el plan fue un auténtico fracaso. Cuando llegó el momento acordado, la policía secreta actuó de inmediato y fue deteniendo uno por uno a todos los participantes. Muchos de ellos pasarían la noche en comisaría, donde serían interrogados y torturados hasta altas horas de la madrugada. Y lo peor de todo fue que todo ese esfuerzo había sido en vano, ya que finalmente Francisco Franco no había asistido al concierto. Jordi Pujol y Marta Ferrusola habían preparado un folleto para repartir entre los asistentes del concierto. Este folleto se titulaba Us presentem al general Franco. Era un texto muy duro que atacaba la corrupción del régimen franquista. Posiblemente el texto más importante que Jordi Pujol escribió en su juventud. La falta de libertad es absoluta y solo se ve atenuada por el estado de corrupción en el que vivimos. Ha escogido como instrumento de gobierno la corrupción. Sabe que un país podrido es más fácil de dominar. El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un opresor, es un corruptor. Uno de los detenidos por los sucesos del Palau acabó revelando la identidad de Jordi Pujol como el autor del panfleto. En la noche del 22 de mayo de 1960, un grupo de agentes se personó en la casa de Jordi Pujol y lo detuvo enfrente de toda su familia. Ese mismo día, su hija acababa de cumplir 6 meses. Los agentes se llevaron a Pujol a la infame comisaría de Vía Laietana. Me bajaron a una sala muy siniestra que no prometía nada bueno. Me pegaron una paliza muy fuerte y muy profesional. Bofetadas en la cara, una detrás de otra. Puñetazos en lugares estratégicos para no dejar marca. Hicieron que me pusiera en cuclillas con las manos esposadas por debajo de las piernas. Me pegaban y hacían que me cayera al suelo. Me incorporaban y volvían a provocarme la caída con más bofetadas en la cara y más puñetazos por el cuerpo. Todo de noche y en un subterráneo, sabiendo que es inútil gritar porque no te va a oír nadie. 2 días después, Jordi fue ingresado en la cárcel Modelo. En la cárcel, Jordi recibió la visita de un comandante del cuerpo jurídico. El comandante le explicó a Jordi que podía rebajar su condena si se disculpaba durante el juicio. El Consejo de Guerra de Jordi Pujol estaba programado para el 13 de junio de 1960. Una semana atrás, Jordi acababa de cumplir los 30 años. Unas horas antes del juicio, Jordi se reunió a solas con Marta. Jordi le explicó a su mujer que su condena sería menor si se disculpaba. Marta le respondió: si has llegado hasta aquí, tienes que llegar hasta el final. Si has pensado en un discurso, lo haces. Los niños y yo ya nos esperaremos. Al finalizar el Consejo de Guerra, se le concedió a Pujol su derecho a la última palabra. Era la última oportunidad que tenía para evitar la cárcel. El precio que Jordi tenía que pagar para librarse de la cárcel y volver con su familia era arrodillarse y disculparse con el régimen. Pero Jordi Pujol decidió que no se iba a arrodillar. Me afirmo en mi profunda catalanidad y afirmo que soy partidario de una mayor libertad política y de una auténtica libertad sindical y de una mayor libertad cultural.
Jordi Pujol fue condenado a 7 años de prisión en la cárcel Torrero de Zaragoza. 20 años después de su revelación en lo más alto del Tagamanent, Jordi Pujol acababa encarcelado por su amor a Cataluña. La cárcel sería el único momento de su vida en el que Jordi Pujol ejerció la profesión de médico. En el tren camino a Zaragoza, un pasajero lee en silencio La Vanguardia. Jordi todavía recuerda los titulares de la portada de ese día. La colonia del Congo se había declarado independiente y la Convención Demócrata había elegido a Kennedy como su candidato para las elecciones presidenciales. Era el 1 de julio de 1960. Todavía faltan 20 años para que nuestro protagonista se convierta en el presidente de una Cataluña libre. Durante su estancia en la cárcel, Jordi escribió un nuevo libro. En este libro, un melancólico Jordi Pujol se acuerda del día en que se fue de su pueblo y cómo entonces no se podía imaginar que su destino, un día, le conduciría a esa oscura cárcel de Zaragoza. Soy como aquel joven que salió una madrugada de su pueblo con un hato a cuestas para ir a ver mundo y que mientras subía montañas veía cómo la luz iba iluminando el paisaje que dejaba detrás. El 23 de octubre de 1977, una gran multitud de personas se congregó frente al Palau de la Generalitat. Estaban esperando a un hombre que acababa de regresar a Cataluña tras muchos años de exilio en Francia. Tras los muros del Palau, los principales líderes de Cataluña estaban reunidos y expectantes. En ese momento, un hombre mayor se baja de un coche y entra dentro del Palau. Una vez dentro, saluda a los demás políticos reunidos y se dirige con ellos al balcón del Palau. El público lo aclama al instante. Todos le reconocen como el mayor referente de la resistencia catalana frente al franquismo. Él está llamado a cumplir su sueño de ser el primer presidente de la Cataluña moderna. Ese hombre no es Jordi Pujol. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Josep Tarradellas, histórico presidente de la Generalitat en el exilio, saluda a la multitud desde el balcón del Palau. Ja sóc aquí. Él va a convertirse en el primer presidente de la Generalitat de nuestra era. Llevaba muchos años esperando por este momento, pero él no era, ni mucho menos, el único que estaba esperando su momento. Detrás de Tarradellas, también en el balcón de la Generalitat, otro hombre espera pacientemente su turno. Ya falta muy poco tiempo para que Jordi Pujol se convierta en el presidente de la Generalitat de Cataluña. Declaro aprobado el proyecto de Constitución. La nueva Constitución de 1978 cambió para siempre la configuración territorial de España con la aparición de las comunidades autónomas. Esta nueva figura permitía ciertas facultades de autogobierno a los territorios históricos como Cataluña. La aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña era la oportunidad que Jordi Pujol estaba esperando. Dentro de estas nuevas facultades se incluía la posibilidad de tener un presidente autonómico. Pero si realmente quería tener posibilidades de ser el presidente de Cataluña, Jordi Pujol era consciente de que necesitaba tener un partido político propio. Un partido que de hecho ya se estaba gestando desde antes de la muerte de Franco. Después de salir de la cárcel, Jordi Pujol empezó a crear en torno a su persona el germen de la futura Convergència Democràtica de Cataluña. La fundación oficial de este partido tuvo lugar en 1974. En 1974, el Fútbol Club Barcelona había organizado una concentración de peñas en Montserrat con motivo del 75 aniversario del club. Varios dirigentes catalanistas iban infiltrados entre los hinchas del Barça. Uno de estos infiltrados era el propio Jordi Pujol. Habían quedado en reunirse, en el más absoluto secreto, dentro de una de las salas del monasterio. Tal era el peligro que estaban corriendo que Joan Granados, secretario general del Barça, les había dado cajas con banderines y merchandising del equipo por si se presentaba la policía. Con esta nueva máquina de batalla en marcha, Jordi Pujol estaba listo para ser candidato. Después de la muerte de Franco, las primeras elecciones en España se celebraron en 1977. Estas elecciones eran muy importantes, ya que las nuevas Cortes tenían como misión aprobar la nueva Constitución Democrática. En estas elecciones, Convergència concurrió dentro del Pacte Democràtic, una coalición de partidos catalanistas. El Pacte Democràtic logró muy buenos resultados y obtuvo 11 diputados, entre ellos el propio Jordi Pujol.
Este buen resultado permitió a los catalanistas colocar a uno de los suyos dentro de los ponentes de la nueva Constitución. El hombre elegido fue Miquel Roca. En ese momento, Roca era un joven profesor de Derecho que muy pronto se convertiría en el número 2 de Pujol dentro del partido. En las siguientes elecciones, las de 1979, Convergencia intentó replicar el éxito del Pacta y se presentó en coalición con un partido que se convertiría en su eterno compañero de viaje, Unió Democràtica de Catalunya. Desafortunadamente para ellos, la nueva coalición no cosechó tan buen resultado y Convergencia y Unió bajó a los 8 diputados. Con este batacazo electoral en el horizonte, Convergencia llegó a las elecciones autonómicas de 1980, las elecciones en las que Jordi Pujol se jugaba todo. Los primeros sondeos indicaban que Joan Reventós, secretario general del PSC, tenía todas las papeletas para suceder a Tarradellas al frente de la Generalitat. En el otro lado, estos primeros sondeos electorales arrojaban un horizonte muy complicado para Convergencia. Las elecciones de 1980 parecían sentenciadas. Sin embargo, y a pesar de estos primeros malos pronósticos, Pujol todavía guardaba esperanzas. La campaña de 1980 de las elecciones a la Generalitat la enfocamos muy bien. Los golpes recibidos nos habían suministrado muchas lecciones sobre lo que era necesario hacer y lo que teníamos que evitar. La hicimos con mucho entusiasmo, eso sí, pensando que no ganaríamos. De todas formas, a medida que pasaban los días, empecé a detectar que se establecían puntos de conexión entre nosotros y la gente. Me atrevía a afirmar, si la campaña durara 15 días más, quizá ganaríamos. El 20 de marzo de 1980, los catalanes acudieron a las urnas. En contra de lo pronosticado, las bases del PSC se movilizaron menos de lo esperado, debido principalmente a que Joan Reventós era percibido como un candidato muy gris. En cambio, un carismático Jordi Pujol logró movilizar a las bases catalanistas y darle a Convergencia el impulso que necesitaba en el tramo final de la campaña. Finalizado el recuento, Convergencia se impuso como el partido más votado de la noche. Habían obtenido el 27,83% de los votos y 43 escaños. Jordi Pujol lo había logrado. Iba a ser el próximo presidente de Cataluña. Como dato curioso, el partido andalucista obtuvo 2 escaños en estas elecciones. Jordi Pujol fue investido presidente de la Generalitat el 24 de abril de 1980, un día después de la festividad de Sant Jordi. Después de la sesión de investidura, Jordi Pujol regresó a su casa y cenó su menú habitual, que consistía en judías verdes, patatas hervidas y una rodaja de merluza. Uno puede imaginarse a Jordi Pujol siendo consciente, en ese momento, de la gran responsabilidad que se acababa de cargar sobre los hombros. Pero mientras Jordi Pujol celebraba de forma espartana su triunfo, unas negras nubes de tormenta se iban formando a lo lejos en lo que sería el primer gran escándalo de su gobierno. Tras su salida de la cárcel, Jordi Pujol se dedicó en cuerpo y alma a transformar Banca Catalana en el gran banco que necesitaba Cataluña. Eran los años del desarrollismo, en los que el régimen de Franco liberalizó la economía y empezó a surgir una clase media dentro de España. Banca Catalana no fue ajena al momento de bonanza económica que atravesaba España. De los 9 empleados que tenía en 1959, Banca Catalana pasó a tener más de 1000 trabajadores en 1971. Los crecientes ingresos del banco fueron instrumentalizados por Jordi Pujol para cumplir con su obsesión de construir Cataluña. De esta manera, Banca Catalana empezó a financiar proyectos culturales de todo tipo por toda Cataluña. Llegaron hasta el punto de darle dinero al Barça para que pudieran fichar a Johan Cruyff. La visión de Jordi Pujol, de Banca Catalana como el gran banco de Cataluña, se consolidó en 1979 con la construcción de una faraónica sede de más de 40.000 metros cuadrados situada en plena diagonal de Barcelona. Fue también por aquellos años cuando empezaron a verse las primeras grietas dentro del banco. Banca Catalana había basado su crecimiento en la compra de otros bancos. Uno de estos bancos, el Banco Industrial de Cataluña, empezó a dar señales de alerta durante la crisis económica de 1973. 1973 también fue el año en el que empezó una gran crisis económica que se extendió por todo el mundo. A pesar de esta situación de crisis económica, desde el BIC se seguían dando préstamos a empresas catalanas como si no hubiera mañana. Muchos de estos préstamos que estaba concediendo el BIC se concedían a fondo perdido y a empresas que no tenían futuro. Entre los empleados del banco se generalizó la práctica de poner las siglas PC junto a la firma de los contratos. Algunos decían que las siglas PC significaba que los préstamos se hacían por Cataluña. Otros, en cambio, decían que las siglas en realidad significaban que los préstamos se concedían per collons. Fuera como fuera, estaba claro que esta fiesta no iba a durar para siempre.
En el año 1980, el Banco de España emprendió una inspección a la banca catalana. El Banco de España tenía la sospecha de que se estaban haciendo cosas muy raras con la contabilidad de la banca catalana. Una vez finalizada la inspección de las cuentas de la banca catalana, las conclusiones del Banco de España fueron demoledoras. Los inspectores se encontraron con que muchos de los activos de banca catalana estaban sobrevalorados, y también se encontraron que muchos de estos préstamos PC en realidad estaban provocando pérdidas. Los inspectores calcularon que banca catalana tenía un desequilibrio de casi 7 millones de pesetas. Banca catalana estaba en crisis, una crisis que se convirtió en pánico el 11 de junio de 1982. Una agencia de noticias había publicado un rumor según el cual un importante banco catalán se iba a declarar en suspensión de pagos en las próximas horas. Todavía estaba presente en la memoria colectiva la quiebra del Banco de los Pirineos, una quiebra que había hecho perder sus ahorros a muchos catalanes. En las horas siguientes a la difusión del rumor, los clientes de banca catalana acudieron a las oficinas en masa para retirar sus ahorros. Entre el lunes 14 y el miércoles 16 de junio, los clientes de banca catalana retiraron cerca de 10.000 millones de pesetas en depósitos. La situación alcanzó tal nivel de tensión que en la mañana del sábado, el Banco de España envió un camión blindado a la Plaza de Cataluña con un cargamento de 1.000 millones de pesetas por si acaso hubieran sido necesarios para contener la gran fuga de capitales que estaba teniendo lugar. El espectáculo que había tenido lugar en aquellos días le sirvió como confirmación al Banco de España de que la situación en banca catalana había llegado a un punto límite, y el Banco de España llegó a la conclusión de que no tenía más remedio que intervenir banca catalana. Después de la intervención, los interventores del Banco de España descubrieron que el desequilibrio no era de 7.000 millones de pesetas como inicialmente se había estimado, sino que en realidad el desequilibrio era de 130.000 millones de pesetas, unos 776 millones de euros. Tras la intervención de la banca catalana, la Fiscalía formalizó una acusación contra los directivos del banco por los delitos de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil. Para la sorpresa de muchos, uno de los imputados por la Fiscalía fue el propio Jordi Pujol. Según el relato de la Fiscalía, los directivos de banca catalana habían puesto en marcha una caja B desde la cual se podían hacer pagos en efectivo que no quedaban registrados. Estos pagos realizados con el dinero de la caja B habrían sido la causa de la desaparición de más de 20.000 millones de pesetas. Pujol acababa de ganar sus segundas elecciones ese mismo año, esta vez con mayoría absoluta. Ya hacía mucho tiempo que Jordi Pujol se había desvinculado de la gestión de banca catalana. La decisión de imputar a Pujol provocó una gran conmoción en la sociedad catalana. Coincidiendo con la toma de posesión de Pujol, TV3, la televisión pública autonómica de Cataluña, convocó una manifestación masiva en apoyo al presidente y en contra de lo que se intentó vender como una imputación de carácter puramente político. Desde el balcón de la Generalitat y arropado por su esposa y por todo el Consell, Pujol denunció ser víctima de una gran conspiración política. El gobierno central ha hecho una jugada indigna. En adelante, de ética y de moral hablaremos nosotros. Aunque la quiebra de banca catalana causó en su momento un gran revuelo, el caso finalmente quedó archivado. Tras 4 largos años de instrucción, el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona decidió no procesar a Jordi Pujol. El vicepresidente Alfonso Guerra, durante un mitin, llegó a decir que Jordi Pujol tenía mucha suerte de que este tipo de delitos prescribieran a los 4 años. Jordi Pujol había capeado el primer gran escándalo de su gobierno, y en 1990 se decretó el archivo definitivo del caso. Jordi Pujol podía respirar tranquilo, pero el caso banca catalana no sería ni mucho menos el único escándalo al que se tendría que enfrentar. Durante los años de presidencia de Jordi Pujol, empezó a surgir dentro de Convergència lo que popularmente se conocería como el sector de los negocios. Para Jordi Pujol era muy importante que las élites económicas de Cataluña estuvieran alineadas con su visión de país. Por este motivo, hombres como Macià Alavedra o como Lluís Prenafeta tenían encomendada la misión de que los empresarios próximos al partido hicieran buenos negocios gracias a la administración autonómica. Este grupo de hombres de confianza de Pujol conformaba lo que se conocía como el sector negocios de Convergència. En el largo plazo, sin embargo, estos lazos entre el poder político y el poder económico acabarían sembrando la semilla de la corrupción dentro de Convergència. Durante los años 90 empezaron a aparecer titulares vinculando a Convergència con casos de corrupción. Uno de estos casos será el caso Casinos de Cataluña.
Para entender la historia del caso Casinos, tenemos que girar nuestra mirada a la remota localidad de Edmonton, en Canadá. Todo comenzó en una fría mañana de 1990. Un hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol aterriza en el aeropuerto de Edmonton. Este enviado de Jordi Pujol había quedado en reunirse en el aeropuerto con Jaime Sentís, exdirector financiero de Casinos de Cataluña. Sin embargo, después de aterrizar en el lugar de la cita, Jaime Sentís no se presentó en el aeropuerto. El enviado especial de Jordi Pujol no se podía permitir regresar a Cataluña con las manos vacías, por lo que no tuvo más remedio que conducir durante 40 kilómetros bajo las nieves de Canadá hasta llegar al refugio de la montaña donde estaba escondido Jaime Sentís. Tan solo unos meses antes, Jaime Sentís se había fugado del país con 127 millones de pesetas que se había cogido de la caja de Casinos de Cataluña. En 1989, Jaime Sentís había presentado una querella en la que denunciaba que Artur Suqué, presidente de Casinos de Cataluña, habría desviado más de 2.000 millones de pesetas procedentes de las arcas de la compañía. Dentro de este dinero, más de 500 millones de pesetas habrían ido a parar a personas vinculadas al aparato financiero de Convergencia. Es posible que el objetivo de estos pagos fuera asegurarse que los casinos que operaba Casinos de Cataluña fueran los únicos que tuvieran licencia dentro de todo el territorio catalán. A día de hoy todavía desconocemos de qué se habló en el refugio de la montaña de Edmonton. No obstante, los hechos posteriores nos dan a entender que las cosas no salieron conforme a lo planeado. En 1992, Jaime Sentís presentó ante el juez una serie de carpetas con más de 1000 documentos dentro. Estos documentos incluían cartas manuscritas, facturas presuntamente falsas y muchas fotocopias de cheques. Entre los documentos también se incluían una serie de cartas que habrían sido escritas por Francesc Gordó, responsable de finanzas de Convergencia. Dentro de las cartas se daban instrucciones precisas sobre cómo se tenían que confeccionar los cheques. El sistema que se habría utilizado consistía en que empresas afines a Convergencia giraban facturas falsas por servicios que nunca habrían existido a nombre de Casinos de Cataluña. Todas estas empresas luego se habrían encargado de hacer llegar ese dinero al aparato de Convergencia. A pesar de todo, después de una larga instrucción que duró más de 7 años, el caso Casinos quedó archivado. El juez instructor ordenó archivar la causa debido únicamente a que el Código Penal todavía no contemplaba el delito de financiación ilegal de los partidos. Aunque habían salvado los muebles tan solo por una tecnicalidad, el partido de Jordi Pujol había logrado capear su primer gran escándalo de financiación ilegal. Pero este escándalo no sería el único al que se tendría que enfrentar Convergencia. El siguiente gran escándalo de financiación de Convergencia llegaría unos años después. En esta ocasión vendría desde un lugar que le era muy familiar a Jordi Pujol. En la mañana del 23 de julio del año 2009, un grupo de agentes de los Mossos d'Esquadra irrumpió en las oficinas del Palau de la Música para llevar a cabo un registro que había sido ordenado por la justicia. Estaban buscando pruebas sobre un supuesto desvío de más de 2 millones de euros de las cuentas del Orfeó Català, la histórica entidad que gestiona el Palau de la Música. Entre los muros del Palau de la Música se produjo uno de los mayores expolios de la historia de Cataluña, el caso Palau. En el año 2002 llegaron los primeros rumores de que algo muy raro estaba pasando con el dinero del Palau. La agencia tributaria recibió una carta muy extraña que había sido escrita por un familiar de una de las administrativas del Palau. Dentro de la carta se alertaba a Hacienda del alto grado de corrupción que existía dentro de las cuentas del Orfeó. Según relataba la carta, el Orfeó habría estado utilizando una contabilidad paralela para manejar grandes cantidades de dinero negro. Toda la trama habría sido orquestada por Félix Millet, histórico presidente del Orfeó Català. En ese momento, Félix Millet estaba considerado como una de las figuras mejor valoradas dentro del sector cultural de Cataluña. Él había sido presidente del Orfeó desde hacía 31 años. Es además una persona que aparece ligado al Palau casi desde su nacimiento. Félix Millet era sobrino nieto de Lluís Millet, uno de los fundadores originales del Orfeó, y lo que es más importante, su propio padre había sido presidente del Palau entre 1951 y 1967. Después de los registros realizados por los Mossos d'Esquadra, Félix Millet y su mano derecha Jordi Montul dimitieron casi de inmediato.
Unos meses después, Félix Millet se vio obligado a admitir que entre 2007 y 2009 había hecho que la Fundación del Palau le abonara 1,3 millones de euros para pagar las obras de un inmueble de su familia. Las revelaciones en torno al Palau de la Música provocaron una profunda conmoción en la sociedad catalana. Resultaba inimaginable pensar que una institución con tanta historia como el Palau hubiera sido profanada de esa manera. Aunque Millet había reconocido haberse llevado 1,3 millones de euros, la investigación del caso Palau reveló que el dinero que se habían llevado Félix Millet y Jordi Montul había sido mucho más de lo confesado. Según pudieron descubrir los investigadores, todos los meses Félix Millet sacaba entre 40.000 y 50.000 euros de la caja del Palau para pagar sus gastos personales. Su secretaria personal se encargaba de guardar ese dinero en sobres y de entregárselos al propio Millet y a otros miembros de su familia. Con el dinero de estos sobres se pagaban también los gastos del jardinero de Millet y también se pagaba a la limpiadora de sus viviendas y hasta la guardería de sus nietos. Y esto de los sobres solo era el comienzo. Félix Millet y Jordi Montul pagaron con el dinero de la caja del Palau gastos personales de todo tipo. Jordi Montul pagó con el dinero del Palau la reparación del ascensor y de la caldera de su casa, así como la instalación de una lavadora. Con el dinero del Palau se pagaron viajes familiares por un valor cercano a los 650.000 euros. Félix Millet pagó con el dinero del Palau los más de 80.000 euros que costó la boda de su hija. Y no contento con eso, Félix Millet consiguió que su consuegro le entregara 40.000 euros para pagarle su parte de los gastos de la boda. La audiencia de Barcelona cifró en un total de 23 millones de euros los gastos que Millet y Montul pasaron a las cuentas del Palau. Félix Millet fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por estos crímenes. Su mano derecha, Jordi Montul, recibió 7 años y 6 meses. La condena a Félix Millet por el caso Palau también abrió la puerta a un nuevo escándalo de financiación ilegal para Convergencia. En el año 2020, el Tribunal Supremo confirmó que una de las mayores constructoras de España había pagado a Convergencia 6,6 millones de euros en comisiones a cambio de obras públicas. Los pagos de estas comisiones se habían disfrazado mediante contratos de patrocinio al Palau de la Música. Las comisiones se correspondían al 4% del valor de las obras. Félix Millet y Jordi Montul se quedaban con el 1,5% por los servicios prestados. El 2,5% restante se hacía llegar a Convergencia mediante entregas en efectivo o a través de convenios simulados con una de las fundaciones del partido, la Fundación Trias Fargas. El caso Casinos y el caso Palau ensuciaron con la mancha de la corrupción la imagen que siempre se había proyectado desde el nacionalismo catalán, del territorio catalán como un gran oasis sin corrupción, frente al goteo de casos que afectaban al resto de la política nacional. Sin embargo, hay que decir que ninguno de estos dos escándalos afectó a Pujol personalmente. El 20 de diciembre de 2003, Jordi Pujol terminó su andadura como presidente de la Generalitat tras 23 años de gobierno sin ninguna condena por corrupción. Jordi Pujol acababa así su capítulo de construir Cataluña y empezaba el momento de construir su legado. Pero todos sabemos que es imposible gobernar durante 23 años sin ganarse uno que otro enemigo dentro y fuera del partido. Estos enemigos que Jordi Pujol se había ido ganando empezarán a afilar sus cuchillos en los últimos años de la era Pujol. Y en esta ocasión el objetivo no será el patriarca de la familia, sino que irán directamente a por el resto de la manada. La caída final de Jordi Pujol empezó a gestarse después de uno de esos fugaces pero brillantes momentos de oratoria que quedan grabados a fuego en los anales de los diarios de sesiones. El 24 de febrero de 2005, el Parlament de Cataluña acogió uno de los plenos más tensos de su historia. Tan solo unos días antes, en mitad de Barcelona se había abierto un boquete enorme que se tragó un edificio entero. El responsable de la aparición de este boquete parecían ser las obras de ampliación del metro de Barcelona. Durante este pleno, las acusaciones volaron entre los principales líderes de los partidos. A un lado estaba Artur Mas, el heredero político de Jordi Pujol. Al otro lado, una de las bestias negras del expresidente, Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y nuevo presidente de la Generalitat. En el momento de mayor tensión, Pasqual Maragall se levantó de su escaño para dirigirse directamente al delfín de Jordi Pujol. Con una sola frase, Pasqual Maragall dejó claro esa tarde que ninguna persona sería intocable tras el fin de la era Pujol. Ustedes tienen un problema.
Y ese problema se llama 3%. Los primeros rumores en torno a los negocios de la familia Pujol empezaron a circular en los años 90. Por aquellos años se habían publicado una serie de noticias según las cuales los servicios de inteligencia habrían estado investigando a los hijos de Jordi Pujol desde 1992. Jordi Pujol sospechaba que el origen de estas supuestas investigaciones estaba en Narcís Serra, vicepresidente del gobierno y exalcalde de Barcelona. Jordi Pujol y Narcís Serra habían protagonizado muchos desencuentros durante la etapa de Serra como alcalde de Barcelona. Después de las elecciones de 1982, Felipe González nombró a Narcís Serra como ministro de Defensa. Este nombramiento de Serra como ministro de Defensa hacía sospechar a Jordi Pujol que su viejo enemigo político podría estar utilizando los servicios de inteligencia para espiarle. Más adelante se conocería que el servicio de inteligencia había asignado a Jordi Pujol el nombre clave de León. Lo cual es irónico considerando que Pujol pues que no tiene melena. Pero bueno, en fin, que nos distraemos. A ver, ¿por dónde vamos? Ah, sí, el reportaje de Época. En diciembre de 1994, la revista Época publicaba un reportaje que se titulaba Los negocios de los hijos de Jordi Pujol. Se trataba de la primera vez que un medio de comunicación se atrevía a acusar públicamente a los hijos de Jordi Pujol de tráfico de influencias. En todos estos rumores se repetía una y otra vez el nombre del hijo mayor del presidente, Jordi Pujol Ferrusola. Junior, como se le conoce a veces por la prensa, ha heredado el gusto de los Ferrusola por la aventura y los deportes. Cuando era joven, Jordi Pujol Ferrusola llegó a ser el capitán del equipo de rugby del Barça. Al mayor de los Pujol no solo le gusta el deporte, sino que también le gusta la velocidad. En 1998, Jordi Pujol Ferrusola participó en el París-Dakar y en el 2002 participó en el 24 horas de Le Mans. No es un secreto que el mayor de los Pujol es un hombre de gustos caros, especialmente para los coches. Durante la instrucción del caso Pujol, Jordi hijo tuvo que sacar a subasta su colección de coches. En ese momento, se descubrió que la colección de coches de Junior estaba formada por 12 automóviles y valorada en casi 2 millones de euros. Pero más allá de los lujos, Jordi Pujol Ferrusola, junto con su hermana Marta, es el único de los hermanos Pujol que tiene el dudoso privilegio de haber sido testigo del encarcelamiento de su padre. Es probable que ver de cerca el gran daño personal que puede causar la política sea el motivo por el que Junior se haya visto más inclinado por el sector privado que por la vida política. Todos estos rumores en torno al mayor de los Pujol llegaban en un momento en el que el negocio de la información vivía una edad de oro en Barcelona. Por aquellos años se habían instalado en Barcelona espías de toda procedencia dispuestos a vender sus servicios al mejor postor. Los mortadelos, como se les conocía popularmente a estos investigadores, incluían perfiles de todo tipo y de toda procedencia, desde periodistas a detectives privados y hasta incluso exagentes de la Guardia Civil, de la policía y hasta exagentes del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel. El tráfico de dosieres se convirtió en uno de los negocios mejor pagados de Barcelona, y Jordi Pujol hijo acabó siendo uno de los protagonistas de este tráfico de dosieres. Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2003. Apenas faltaban unos días para que se celebrasen unas elecciones autonómicas. Por esas fechas, un correo electrónico anónimo empezó a correr como la pólvora por las redacciones de los periódicos y los principales despachos profesionales de Barcelona. Este correo enlazaba a una página web en la que se prometía un supuesto dossier con informaciones muy jugosas sobre los negocios del mayor de los Pujol. El precio para acceder a este dossier estaba cifrado en 30.000 euros. A día de hoy todavía desconocemos la identidad real de la persona que mandó ese correo, pero es muy probable que Pujol atribuyera la autoría de este correo a una de sus viejas amistades, convertida en enemigo por el control del partido. Durante muchos años, Miquel Roca fue el eterno número 2 de Jordi Pujol. Al igual que Jordi Pujol, Miquel Roca había estado muy activo en la resistencia catalana contra el franquismo, solo que a diferencia de Pujol, Roca había desarrollado su militancia en el Frente Obrero de Cataluña, una organización donde compartió lucha con Narcís Serra y con Pasqual Maragall, dos enemigos declarados de Jordi Pujol.
Por este motivo, y aunque Miquel Roca era militante de Convergencia desde su creación, Jordi Pujol nunca acabó de fiarse del todo de su número 2 al frente del partido. A pesar de esta desconfianza mutua, Miquel Roca siempre se vio a sí mismo como el sucesor natural de Pujol al frente de Convergencia. Pero estos planes de Roca de hacerse con el liderazgo del partido fracasaban una y otra vez debido a un Jordi Pujol que se negaba a abandonar su silla. La paciencia de Miquel Roca se estaba agotando, y a principios de los años 90, Miquel Roca se cansó de esperar a que llegara su momento de ser el líder. La noche del 28 de septiembre de 1992, Miquel Roca le notificó al Comité Ejecutivo del partido su decisión de no presentarse a la reelección como secretario general de Convergencia. El plan de Miquel Roca era que después de este anuncio, el Comité Ejecutivo del partido forzara la mano de Pujol y Pujol no tuviera más remedio que designarle como su sucesor de una vez por todas. Sin embargo, este plan de Miquel Roca fue un auténtico fracaso y acabó dividiendo al partido en dos entre pujolistas y roquistas. En mitad de esta crisis, un encuentro casual por las calles de Barcelona pudo haber sido la clave para calmar las aguas dentro del partido. Josep Caminal, uno de los principales cuadros del bando roquista, se encontraba cruzando un paso de peatones. Mientras estaba cruzando, el conductor de uno de los vehículos parados en el semáforo le hizo una señal para que subiera. Dentro del coche, Josep Caminal se encontró ni más ni menos que con Jordi Pujol. Josep Caminal pensaba que Jordi Pujol le había invitado a subir porque quería que le transmitiera una oferta a Miquel Roca para resolver todo el entuerto que se había formado de una forma amistosa. Pero no podía estar más equivocado. Un Pujol visiblemente enfadado le tiró a Caminal una carpeta con el membrete de la Generalitat. Dentro de esa carpeta había una recopilación de todas las informaciones que habían salido publicadas sobre los hijos de Jordi Pujol. Sé que ha sido Roca. No intentes convencerme de lo contrario. Te garantizo que tengo constancia. ¿Crees que con esto es posible la reconciliación? Un mes después de este encuentro, la guerra entre Jordi Pujol y Miquel Roca se dio por zanjada. Miquel Roca tuvo que aceptar con la cabeza gacha su regreso como secretario general de Convergencia, eso sí, con menos atribuciones y con la mayor parte de sus seguidores purgados del partido. Una vez más, Pujol demostraba el gran poder que tenía sobre el partido, pero esta victoria sobre Miquel Roca se convertiría en una de las victorias más amargas del presidente. A cambio de ganar esta batalla, Pujol había perdido el tren de la sucesión, posiblemente para siempre. La victoria sobre Miquel Roca no detuvo el reguero de informaciones sobre los hijos de Jordi Pujol. En 1994, Diario 16 publicó unas nuevas informaciones sobre otro de los hijos de Pujol. En esta ocasión, el foco recayó sobre Pere Pujol. Según estas informaciones, la empresa para la que trabajaba Pere Pujol habría recibido varios encargos de la Generalitat y de otras administraciones controladas por Convergencia. Estas informaciones no llegaron a más, pero sí que sirvieron para seguir alimentando los rumores en torno a los hijos de Jordi Pujol. Pero en ese momento, los rumores no eran nada más que eso, solo rumores. Todavía no había ninguna acusación seria en torno a ninguno de los hijos de Pujol. Una situación que se mantuvo así hasta que llegó el año 2013. Oriol Pujol es el único de los hermanos Pujol que ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la política activa. Oriol parecía estar destinado a ser el siguiente Pujol al frente de Convergencia. Sin embargo, este destino de Oriol Pujol se apagó tras su implicación en un escándalo de corrupción. En torno al año 2011, empezaron a salir a la luz una serie de investigaciones en torno a un posible amaño en las concesiones de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos de Cataluña. Durante los años de Jordi Pujol, dos empresas, Grupo Agbar y RVSA, concentraban todas las concesiones de las estaciones de la ITV en Cataluña. Era un negocio muy lucrativo que entró en una zona de peligro en 2003. En el año 2003 se celebraron unas elecciones en Cataluña que todo apuntaba a que iban a ser ganadas por los socialistas. Unos días antes de estas elecciones, el gobierno de Jordi Pujol aprobó en el último minuto la prórroga de estas concesiones hasta el año 2014. Gracias a esta maniobra de última hora, las dos empresas se podían garantizar el control de las concesiones con independencia de que los socialistas ganaran las elecciones. Por el momento parecía que ambas empresas podían respirar tranquilas, pero en el año 2010 los socialistas ejecutaron un plan para intentar revertir esta situación.
En el año 2010, el gobierno de José Montilla presentó un nuevo concurso para conceder nuevas estaciones de la ITV. Sobre el papel, este concurso podía representar una amenaza para ambas empresas, pero si sabían jugar bien sus cartas, podría representar también una oportunidad muy lucrativa. Ese mismo año se celebraron unas nuevas elecciones en Cataluña que le devolvieron el poder a Convergencia. Antes de estas elecciones, tanto RVSA como Grupo Agbar registraron cuantiosas donaciones a una de las fundaciones de Convergencia. Con Convergencia de nuevo instalada en la Generalitat, era el momento de enseñar sus cartas. Una de las filiales de Grupo Agbar impugnó el concurso de José Montilla. El plan era intentar que los tribunales anularan el concurso y utilizar los contactos dentro del gobierno autonómico para influir en el diseño de un nuevo mapa de las ITV hecho a su medida. Oriol Pujol fue el hombre elegido para ejecutar este plan. En ese momento, Oriol era el portavoz del grupo político en el Parlamento y al mismo tiempo era el secretario general del partido. Estos dos cargos orgánicos le daban a Oriol una gran influencia sobre el gobierno autonómico. Una influencia que era justo lo que necesitaban para rediseñar el mapa de las ITV. El enlace entre Grupo Agbar y Oriol Pujol era el empresario Sergi Alsina. Este empresario era un amigo íntimo de Oriol Pujol, y además Alsina era administrador de la empresa Alta Partners junto con Ana Vidal, la esposa de Oriol Pujol. Entre 2010 y 2012, Ricard Puignou, administrador de la filial que impugnó el concurso, realizó una serie de pagos mensuales a la empresa Alta Partners por cantidades que oscilaban entre los 11.800 euros y los 23.600. A cambio de estos pagos, Oriol Pujol habría utilizado su influencia para colocar a Josep Tous, un hombre de su confianza, como la persona encargada de rediseñar el mapa de las ITV. A cambio de esta gestión, Sergi Alsina abonaría a Josep Tous 2.360 euros todos los meses. Sin embargo, el plan no salió conforme a lo esperado, y en febrero de 2012, Josep Tous fue detenido a las puertas de la Diputación de Barcelona. En este momento, los agentes descubrieron que el caso de las ITV no se limitaba al reparto de las estaciones, sino que tras la detención de Josep Tous, pudieron tirar del hilo en una de las derivadas del caso. Durante la investigación del caso, se descubrieron una serie de mensajes muy extraños entre Sergi Alsina y Oriol Pujol. Yo soy el presidente del grupo parlamentario, o sea que puedo hacer lo que creas de cara a Yamaha. Estos mensajes se referían a una serie de irregularidades en los procesos de deslocalización de 3 empresas japonesas con sede en Cataluña. El regreso de Convergencia al poder coincidía con un momento muy crítico para la industria catalana. 3 empresas japonesas, Sony, Sharp y Yamaha, habían anunciado el cierre de sus fábricas en Cataluña. Según el relato de la Fiscalía, Oriol Pujol habría aprovechado su influencia política para hacer dinero con el proceso de deslocalización de estas fábricas. En el caso de la venta de la fábrica de Sharp, Oriol Pujol habría utilizado su influencia con el fin de que el entonces presidente, Artur Mas, llamara a los dueños de Cirsa, una empresa de máquinas recreativas, y les presionara para que comprasen la fábrica. Oriol también habría hecho gestiones con el director de la Agencia Tributaria Catalana para conseguir que Cirsa no pagara impuestos autonómicos por la compra. Lo cierto es que de cara al público era una operación redonda, ya que permitía salvar cientos de puestos de trabajo en el peor momento de la crisis económica. Y también había mucho dinero en juego. Según las investigaciones, por esta operación, Sergi Alsina habría cobrado unos honorarios de más de 3 millones de euros. Estas dos derivadas del caso de las ITV provocaron que Oriol Pujol fuera el primero de los Pujol en pisar la cárcel. El 6 de febrero de 2018, Oriol Pujol llegó a un acuerdo con el juez. Aceptó una condena de 2 años y medio de cárcel a cambio de evitar que su esposa fuera a prisión. Oriol Pujol ingresó en prisión el 17 de enero de 2019. El hombre que estaba llamado a ser el siguiente Pujol en ocupar la Casa de los Canónigos ponía así punto y final a su carrera política, marcado para siempre con la negra mancha de la corrupción. Con el paso de los años, todos estos escándalos de corrupción se habían ido acumulando como una losa sobre los hombros de Convergencia. A los casos Casino, Palau e ITV pronto se sumaría el caso 3%, un caso que destapaba que las fundaciones de Convergencia habrían sido utilizadas para cobrar comisiones por toda Cataluña a cambio de concesiones de contratos públicos. En paralelo, la confesión pública de Pujol en el año 2014 señaló el inicio de la caída del clan más poderoso de la política catalana.
pero también abrió la puerta al descubrimiento de una de las caras más oscuras de la política. Desde los despachos del poder en Madrid, se estaba observando con mucha preocupación el pacto histórico que habían firmado Convergencia y Esquerra para celebrar una consulta sobre la independencia de Cataluña. Mientras el independentismo se preparaba para su mayor desafío hasta la fecha, en los despachos de la Moncloa, el gobierno de Mariano Rajoy abrió la puerta a personajes muy oscuros que afloraron desde las cloacas del Estado, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de salvar España. Bajo esta consigna, el lado más oscuro de la política empezó a trabajar en un plan que incluía espionajes, chantajes y otras acciones legales e ilegales con el objetivo de acabar con el independentismo de una vez por todas. Este plan recibió el nombre de Operación Cataluña. En el próximo episodio del caso Pujol, el comisario Villarejo activa la Operación Cataluña, un plan secreto para acabar con los principales líderes independentistas. Desvelaremos el gran sistema que utilizaron los Pujol para ocultar toda su fortuna en Andorra. Y una mujer con un gran secreto está dispuesta a contar toda la verdad. Suscríbete para no perderte el próximo episodio del caso Pujol, una producción de Daniel del Monte.